Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque, sinceramente, tenemos una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo y que no podíamos dejar pasar. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Mert y Afra, y créanme, la noticia que tenemos es de esas que te dejan con la boca abierta. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo sobre este bombazo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras primicias y análisis. No querrán quedarse fuera de esta conversación. La verdad es que Mert y Afra han sido una de las parejas más seguidas y comentadas en el panorama mediático, tanto por su talento como por su, bueno, digamos que por su vida privada, que siempre ha estado bajo la lupa. Han protagonizado juntos proyectos que han conquistado al público, y su química en pantalla es innegable. Pero lo que hoy nos ocupa va más allá de la ficción, es algo que ha tomado a muchos por sorpresa y que ha generado un torrente de especulaciones y reacciones. Hablamos de una noticia que literalmente ha explotado en redes sociales y en los principales portales de noticias, y la fecha de hoy, 15 de octubre de 2025, quedará marcada en la memoria de muchos fans. Para quienes nos siguen desde hace tiempo, saben que nos encanta traerles la información más fresca y analizada del mundo del entretenimiento. Y cuando hablamos de Mert y Afra, la expectativa siempre está alta. Se les ha visto juntos en eventos, se han compartido fotos que alimentan los rumores, y siempre hay un murmullo constante alrededor de ellos. Pero esta vez la confirmación, o la filtración impactante, ha sido de una magnitud diferente. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues bien, los detalles que han salido a la luz son, digamos, bastante inesperados. Los primeros indicios comenzaron a surgir hace unas semanas, con comentarios sutiles en foros de fans, menciones casi veladas en entrevistas de otros artistas, y de repente, la bomba explotó. Se trata de un giro en la relación de Mert y Afra que nadie, o casi nadie, anticipaba. Para ser más precisos, la noticia gira en torno a un cambio radical en su estatus de pareja, algo que ha dejado a muchos seguidores conmocionados. Imaginen estar siguiendo la historia de amor de dos estrellas, viéndolos juntos, apoyándose, y de repente ¡boom!, un anuncio o una revelación que lo cambia todo. Analicemos las fuentes. ¿De dónde viene esta información tan impactante? Parece que la noticia se originó a través de una fuente muy cercana a ambos, o quizás de un evento público donde la situación se hizo evidente. Los medios turcos, que son los principales focos de atención para estas celebridades, han estado publicando titulares muy llamativos. Hablan de una decisión importante, de un futuro incierto, y de cómo esto podría afectar sus carreras. Y es que cuando la vida personal de figuras tan públicas se ve envuelta en este tipo de giros, el impacto es inmediato y masivo. Las reacciones en redes sociales han sido, como era de esperar, volcánicas. Twitter, Instagram, TikTok, todos los espacios se han llenado de comentarios, teorías, debates y hasta memes. Los fans están divididos, algunos están tristes, otros sorprendidos, otros intentan entender las razones detrás de esta decisión o revelación. Se han formado bandos, se han compartido capturas de pantalla, y el hashtag relacionado con Mert y Afra ha estado en tendencia mundial durante días. Es fascinante ver cómo una noticia así puede movilizar a tanta gente. Ahora, entremos en el meollo del asunto. ¿Cuál es esta noticia que tiene a todos hablando? Sin dar rodeos y basándonos en la información que hemos podido contrastar, la impactante noticia de Mert y Afra de hoy, 15 de octubre de 2025, apunta a una separación definitiva. Sí, han leído bien. Lo que muchos consideraban una de las parejas más sólidas y prometedoras del espectáculo turco, al parecer, ha llegado a su fin. No se trata de un rumor pasajero, sino de una información que ha sido confirmada por fuentes cercanas, e incluso, se dice que por ellos mismos a través de comunicados discretos que luego se filtraron. Esto es algo que muchos esperábamos que nunca ocurriera. Después de haber compartido tantos momentos, de haber visto su complicidad, de haber seguido sus pasos juntos, la idea de que ya no estén unidos es difícil de asimilar para sus admiradores. Pero como siempre decimos en el canal, la vida de las celebridades, aunque la veamos desde fuera, tiene sus propias complejidades y sus propios caminos. Y a veces esos caminos se separan por las razones que sean. ¿Cuáles podrían ser las razones? Aquí es donde entran las especulaciones y debemos ser cuidadosos.
Los medios hablan de diferencias irreconciliables, de prioridades profesionales que han chocado, o de simplemente haber llegado a un punto en L que su camino como pareja ya no es viable. Nadie tiene la verdad absoluta fuera de ellos, por supuesto, pero los indicios sugieren que ha sido una decisión meditada, aunque dolorosa. Se menciona también la presión mediática, la constante exposición, que a veces puede ser un factor determinante en las relaciones. Otro punto a considerar es el impacto en sus carreras individuales. Ambos son talentos emergentes y consolidados, con proyectos ambiciosos en marcha. ¿Cómo afectará esta separación a su trabajo conjunto? ¿Continuarán colaborando en futuras producciones? ¿Tendrán que evitarse en eventos públicos? Estas son preguntas que se plantean ahora mismo y que solo el tiempo responderá. Lo que sí es seguro es que ambos por separado tienen un futuro brillante por delante, pero esta noticia inevitablemente añade una capa de complejidad a la percepción pública de sus carreras. La fecha de hoy, 15 de octubre de 2025, podría ser la fecha en la que se hizo pública la noticia, o quizás una fecha clave en el proceso de su separación. A veces estas cosas no ocurren de la noche a la mañana, sino que son el resultado de un proceso largo. Pero cuando sale a la luz, es la fecha que queda grabada. Y es por eso que el titular es tan impactante. No es solo una separación, es una noticia que sorprende a todos, que rompe con las expectativas y que genera un sinfín de interrogantes. Hemos visto cómo otras parejas de famosos han pasado por situaciones similares, y la forma en que Mert y Afra manejen esto será importante. ¿Serán transparentes? ¿Serán discretos? ¿Se mantendrán en contacto profesional? Las redes sociales ya están llenas de mensajes de apoyo para ambos, pidiendo respeto en este momento difícil y deseando lo mejor para sus futuros individuales. Es un recordatorio de que detrás de los titulares, hay personas que están viviendo situaciones personales complejas. En resumen, la impactante noticia que nos ha traído hoy, 15 de octubre de 2025, es la supuesta separación definitiva de Mert y Afra. Una pareja que ha conquistado el corazón de muchos y cuya ruptura, de confirmarse oficialmente o de mantenerse los indicios, deja un vacío en el panorama del espectáculo y abre un nuevo capítulo en la vida de ambos artistas. Hemos repasado las reacciones, las posibles causas y el impacto que esto puede tener. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está sucediendo. La vida de las celebridades siempre nos da material para comentar, y en este caso, la noticia de Mert y Afra es, sin duda, una de las más comentadas del año. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Creen que fue una buena decisión? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir estando al día con las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.